4 de septiembre del año 476 después de Cristo. Un joven de 14 años es arrancado del trono más poderoso del mundo. No hay batalla, no hay ejército enemigo rodeando la ciudad. No hay gritos de guerra ni muros derrumbándose. Solo un general bárbaro que entra a la sala del trono, le quita la corona de la cabeza con una mano y con la otra firma un documento que dice: el Imperio Romano de Occidente ya no existe. El niño se llama Rómulo Augustulo, el último emperador de Roma. Y esa tarde, mientras lo mandan al exilio en una villa junto al mar, nadie en el mundo sabe que acaba de terminar una era de 1000 años. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo el imperio más poderoso que el mundo había visto se apagó sin siquiera un grito? Para entenderlo, tenemos que retroceder muy atrás. Roma no cayó en un día. Cayó durante 200 años. Y nadie lo vio venir porque todos estaban demasiado ocupados disfrutándola. Para entender lo que se perdió, primero hay que entender lo que existió. En su momento de máxima gloria, el Imperio Romano controlaba 5 millones de kilómetros cuadrados, desde las costas de Britania en el norte hasta el desierto del Sáhara en el sur, desde las columnas de Hércules en el oeste hasta el río Éufrates en el oriente. Dentro de ese territorio vivían 70 millones de personas, el 25% de la población mundial. Roma misma tenía más de 1 millón de habitantes, una cifra que ninguna ciudad europea volvería a alcanzar hasta el siglo XIX. Tenía carreteras que sumaban 400.000 kilómetros. Tenía acueductos que traían agua limpia desde montañas lejanas. Tenía un sistema legal que hoy sigue siendo la base del derecho en la mayoría del mundo occidental. Sus legiones habían conquistado todo lo que tocaban. Sus ingenieros construían lo que nadie había construido antes. Su idioma, el latín, se hablaba desde Escocia hasta Siria. Era, por cualquier medida posible, el imperio más extraordinario que la humanidad había creado hasta ese momento, y estaba muriendo desde adentro. El problema con los imperios grandes es que su grandeza misma los destruye. Roma en el siglo III ya no era la Roma que había conquistado el mundo. Era una máquina demasiado grande para ser controlada por un solo hombre. Los emperadores se sucedían a una velocidad aterradora. Entre el año 235 y el 284, Roma tuvo más de 50 emperadores. La mayoría murió asesinado por sus propios soldados. El ejército, que había sido la columna vertebral del imperio, se convirtió en su mayor amenaza. Los generales hacían y deshacían emperadores según sus intereses. El poder ya no se heredaba ni se elegía. Se compraba con oro y se mantenía con miedo. Mientras tanto, las fronteras se volvían imposibles de defender. Al norte, más allá del Rin y el Danubio, tribus germánicas que Roma había ignorado durante siglos, comenzaban a presionar con una fuerza nueva. Los visigodos, los vándalos, los hunos llegando desde las estepas de Asia como una tormenta que empujaba a todos los demás hacia adentro. Y dentro de Roma, algo más silencioso pero igual de letal estaba ocurriendo. La economía se derrumbaba. Para pagar a sus ejércitos, Roma imprimía más monedas. Para imprimir más monedas, reducía la cantidad de plata en cada una. La inflación disparó los precios. Los comerciantes quebraron. Los campesinos abandonaron sus tierras. Las ciudades se vaciaron. El mármol seguía brillando, pero las grietas ya eran profundas. Fíjate en algo. Roma no fue destruida por sus enemigos. Fue destruida por sus propias decisiones. Y eso es lo que hace esta historia tan inquietante. En el año 285, el emperador Diocleciano tomó una decisión que parecía inteligente y resultó fatal. Dividió el imperio romano en dos, Oriente y Occidente. 2 capitales, 2 administraciones, 2 ejércitos, 2 destinos. La mitad oriental, con su capital en Constantinopla, era rica, urbanizada, comercialmente activa y culturalmente vibrante. Tenía el control de las rutas comerciales con Asia, tenía ciudades florecientes, tenía recursos. La mitad occidental era todo lo contrario. Sus ciudades se vaciaban, su economía colapsaba. Sus fronteras eran las más expuestas a las invasiones bárbaras. La división que Diocleciano pensó que salvaría a Roma en realidad la condenó.
porque cuando Occidente comenzó a caer, Oriente miró hacia el otro lado y siguió existiendo por otros 1000 años como el Imperio Bizantino, mientras su hermano occidental se desmoronaba solo. 410 después de Cristo, Roma, por primera vez en 800 años, un ejército enemigo entra a la ciudad. Son los visigodos, liderados por Alarico. Durante 3 días saquean Roma. Se llevan oro, plata, esclavos y algo más valioso que todo eso: la ilusión de que Roma era invencible. El mundo entero entró en shock. San Agustín, uno de los pensadores más importantes de la época, escribió la ciudad de Dios directamente como respuesta a ese saqueo, porque para los romanos era literalmente impensable. Roma eterna, Roma invencible, Roma saqueada. Pero Alarico no era el enemigo más peligroso. Desde las estepas de Asia Central llegaba algo que hacía temblar a los propios bárbaros: los hunos, liderados por Atila, a quien sus contemporáneos llamaban el flagelo de Dios. Los hunos arrasaron todo lo que encontraron a su paso. No conquistaban territorios, los destruían. No construían imperios, los quemaban. Su avance empujó a decenas de pueblos germánicos hacia el interior del Imperio Romano, como una ola. Los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los burgundios, todos huyendo de los hunos, todos colisionando contra Roma. El imperio ya no podía absorber esa presión. Sus legiones, que antes eran el terror del mundo conocido, ahora estaban formadas en su mayoría por los mismos bárbaros que supuestamente debían detener. La ironía era devastadora. Roma contrató a sus propios enemigos para defenderse. Y eso, en la historia, siempre termina de una sola manera. En los últimos 50 años del Imperio Romano de Occidente, hubo más de 20 emperadores. Ninguno importó. El poder real estaba en manos de generales bárbaros que gobernaban desde las sombras usando emperadores títere como fachada. El más poderoso de ellos fue Flavio Aecio, un romano que había crecido como rehén entre los hunos y conocía mejor que nadie cómo pensaban. Fue Aecio quien derrotó a Atila en la batalla de los Campos Catalaúnicos en el año 451, la única gran derrota que los hunos sufrieron en Occidente. Pero Roma no lo recompensó con gloria. Lo asesinaron 2 años después. El propio emperador Valentiniano III lo mató con sus propias manos durante una audiencia. Cuando alguien le dijo al emperador que había cometido un terrible error, respondió: No creo haber hecho nada malo. No lo sé, Majestad. Pero sí sé que acaba de cortar su mano derecha con su mano izquierda. Un año después, Valentiniano fue asesinado por los soldados de Aecio. Lo que siguió fue el colapso en cámara lenta. Los vándalos saquearon Roma en el año 455. Esta vez durante 14 días. Los emperadores se sucedieron como sombras. Algunos duraron semanas. Uno duró 75 días. Y finalmente, en el año 476, Odoacro, un general bárbaro de origen germánico, decidió que ya no valía la pena seguir con la farsa. No se proclamó emperador de Roma. Simplemente envió las insignias imperiales a Constantinopla con un mensaje: Ya no necesitamos un emperador en Occidente. Y se quedó como rey de Italia. 4 de septiembre del año 476. Rómulo Augustulo, 14 años, último emperador de Roma, es depuesto sin violencia, sin batalla, sin drama. Odoacro incluso le tuvo lástima. Le perdonó la vida, le dio una pensión, lo mandó a vivir en una villa junto al mar en la bahía de Nápoles. Y así, sin fuego, sin gloria, sin el último grito heroico que la historia merecía, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir. 1000 años de historia, apagados con la firma de un documento. Lo que vino después se llama la Edad Media. Siglos de oscuridad relativa, de ciudades que se vaciaron, de carreteras que nadie mantuvo, de conocimiento que se perdió, de comercio que colapsó. Europa tardó 1000 años en volver a tener ciudades del tamaño de las que Roma había construido. 1000 años. Piénsalo. 1000 años para recuperarse de una caída. ¿Cuánto de lo que consideramos permanente hoy, en realidad no lo es? Roma cayó, pero Roma nunca desapareció del todo.
Está en el idioma que hablas, el español, el portugués, el francés, el italiano, el rumano. Todos son latín que evolucionó durante siglos. Está en las leyes que rigen tu país. El derecho romano es la base de casi todos los sistemas legales del mundo occidental. Está en la arquitectura, en los arcos, las cúpulas, los acueductos que aún funcionan en algunas partes de Europa 2000 años después de ser construidos. Está en el calendario que usas cada día, los meses que conoces, los días de la semana, el concepto mismo del año de 365 días. Está en la Iglesia Católica, que heredó la estructura administrativa del Imperio Romano y la convirtió en la institución más poderosa de la Edad Media. Roma cayó, pero se transformó en todo lo que vino después. Y eso nos deja con una pregunta que la historia lleva siglos intentando responder. ¿Cayó Roma porque era demasiado grande para sobrevivir? ¿O simplemente cambió de forma? ¿Y lo que llamamos su caída fue en realidad su transformación? No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es esto: ningún imperio, por grande que sea, es eterno. Y quizás esa sea la lección más importante que Roma nos dejó. No la grandeza de lo que construyó, sino la inevitabilidad de lo que perdió. Roma nos enseñó que los imperios no mueren de golpe, mueren de olvido, de comodidad y de arrogancia. Y eso puede pasarle a cualquiera.